Bueno, al doctor, les cuento que al doctor Mariano Kessel lo conozco ya hace unos años y le tengo un enorme respeto. Creo que a partir de las derivaciones que yo les hacía de mis pacientes por cuestiones de tipo clínicas, el doctor se fue interesando cada vez más por los trastornos clínicos de las personas con los problemas clínicos de las personas con trastorno bipolar. Y la verdad que me parece que has terminado siendo un experto en este tema. Por lo menos me da la impresión que sabes un montón. Y por lo menos la lectura, ver gente. Mariano Kessel es médico internista, gerontólogo y geriatra del Hospital Británico. En realidad es un montón de cosas más, pero él dice que él quiere que yo lo presente solamente así. Así que te doy la bienvenida, te agradezco tu gentileza por estar con nosotros. Y bueno, cuando vos quieras, estamos todos muy, muy interesados en escucharte. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Para mí es realmente un honor poder participar y me pone muy contento que se haya generado un lugar donde este tipo de conocimiento, porque es conocimiento al fin y al cabo, y de intercambios se puedan dar. Porque me parece que, y tal vez me voy a adelantar y voy a hablar casi desde el final, estemos ante un cambio del paradigma de cómo pensar el trastorno bipolar. Eso me parece que es el punto central desde el tratamiento, ¿no? Desde cómo abordarlo. O sea, yo no soy psiquiatra, desconozco hasta los criterios de la enfermedad o el trastorno bipolar. Realmente no sé la diferencia real entre la depresión o algo monopolar, o alguien que tiene un brote psicótico, o alguien que tiene un episodio maníaco, porque no es lo que me interesa conocer. Pero sí, esas asociaciones con lo que es el núcleo y el core de mi conocimiento, y esas asociaciones que son las que voy a intentar explayar y compartir con ustedes en esta charla, son las que es el real interés de esta situación. Así que no sé por qué no va esto, no lo puedo mover, recién lo movimos y ahora no lo puedo mover. A ver, perdón, voy a sacar la presentación, Pablo, y voy a ver qué es lo que tengo que compartir. A ver si es esto, perdón. A ver ahí. A ver si con esto va. Sí, ahí va perfecto. Bueno, era otra presentación. Bueno, el tema es así. El trastorno bipolar existe, tiene un montón de connotaciones, es una enfermedad, por supuesto, tiene algunas connotaciones positivas para algunos, la creatividad de la cual se asocia, temas que se dan para ver de todo esto. Y lo que es importante es saber cómo va pensando y qué es lo que le pasa a esa persona que padece un trastorno bipolar en cualquiera de sus formas clínicas. Y el punto central es cruzarnos al otro lado, lo estoy marcando acá con la flecha en la pantalla, que es ese conocimiento de lo que le pasa a alguien con trastorno bipolar probablemente suceda dentro del cerebro. Habrá otras teorías que dicen que pasan de otra manera, que pasan por fuera, pero digamos, a donde estoy yendo es que probablemente sea un órgano, lo grafico de esa manera, y hasta la psique la voy a graficar como un órgano también, donde confluyen las cosas que le pasan a alguien que tiene un trastorno. Y por lo que fui convocado, en realidad creo que es una trampa, que es la relación entre este trastorno bipolar y la medicina interna. Yo soy médico interno, como Carlos, entre otras cosas que desarrollé y me dedico. Yo soy esencialmente médico interno y trabajo de eso y hago eso todos los días. Y acá me parece que es un punto interesante para decir, es que en todos los libros de medicina interna, en todos, desde los más básicos hasta los más complejos y completos, hay un capítulo de psiquiatría. Y el trastorno bipolar está dentro de la psiquiatría. Mariano, Por te lo voy tanto, sí. 2 segunditos. Si Sí. acomodás un poco tu micrófono, probalo un poquitito, porque se escucha un poquito mal, tal vez lo moviste cuando... A ver.
Ahí A ver, fíjate, probá un poquitito. ahí cómo va. Ahí creo Ahí, que está bien. ahí va mejor. Ahí está perfecto. Entonces, Perdón. disculpen la posición distónica en la que estoy hablando, pero es para estar cerca del micrófono. Entonces, si me escuchan bien, sigo, Pablo. Eh, el tema es el siguiente, que es donde yo veo la situación. No hay una real escisión entre la medicina interna y el trastorno bipolar. No es algo que comparar ni asociar, es parte de la medicina interna. Ese es el primer punto. Entonces, no me parece que sea justo tener que verlo como algo que es diferente, sino me parece que es parte y hay que ver cómo funciona y cómo está asociado. Entonces acá vamos a estar en juego toda la charla en cómo podemos asociar, así como se asocia en el EPOC de insuficiencia cardíaca, cómo podemos asociar el trastorno bipolar con determinadas características bien identificadas a otras enfermedades, y lo digo así, a otras enfermedades clínicas. El trastorno bipolar, desde donde yo lo estoy mirando, lo veo como una enfermedad clínica más, de la cual yo no sé, porque no soy especialista, pero tengo que conocer porque es parte de mi saber. Y acá abajo, en esta parte que muestro con el mouse, era ver cómo esto que acabo de definir como trastorno bipolar y relacionados se asocian al resto de la economía. Ese sería el punto inicial de esta conversación. Acá, lo único que hacemos es un listado de lo que vamos a desarrollar más adelante, que son las relaciones entre el trastorno bipolar y la medicina interna. No tienen un orden científico, ni muchísimo menos. Eso es un listado tomado de la literatura y de distintas partes de la literatura, donde encontré y donde se describen cómo el trastorno bipolar en sus distintas formas se asocian a otras enfermedades de medicina interna. Por ejemplo, la manía y la depresión secundarias, esto es claro, esto es casi bíblico, digamos, cuáles son las enfermedades de la medicina interna que se expresan o generan un episodio maníaco. Cualquiera de ustedes son psiquiatras, van a saberlo perfectamente mejor que yo, que el hipertiroidismo es lo primero que van a pensar, pero es una forma de asociación. Esto es muy interesante, las comorbilidades que impacten en la evolución clínica del trastorno bipolar. ¿Qué significa? Es que alguien que tiene trastorno bipolar se enferma de insuficiencia cardíaca, de EPOC, de fractura de cadera, de pobreza también podría ser, no lo vamos a tocar en este momento, y qué relación tienen en esa evolución de esa díada o tríada que se esté dando en ese momento de esas enfermedades comórbidas. Las asociaciones clínicas del trastorno bipolar es un concepto parecido al anterior, pero lo que subyace es que no son comorbilidades aparentemente aisladas, sino que tienen un mecanismo de asociación que se dan no solo en frecuencia, sino que tienen un riesgo mayor a asociarse a personas que no tienen un trastorno bipolar. Es muy interesante porque esas condicionan la evolución de los unos y de los otros. Esto también son clásicos, son consecuencias de los fármacos del tratamiento del trastorno bipolar, el litio engorda, sí, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, y no me parece utilizar este espacio para hablar de eso que ustedes ya conocen y lo conocen mejor que yo, y me lo pueden contar a mí en todo caso, porque yo litio no receto, lo único que hago es transcribir a veces de algún colega que no llegó a hacer la receta a su paciente y yo la transcribo. Así que no me parece relevante desde este punto de vista, no que no sea importante, sino que no es relevante para esta modalidad que estoy tratando de describir. La consecuencia de las asociaciones tóxicas y el alcohol y las drogas es más que conocido con el trastorno bipolar, y fundamentalmente con la manía, la cocaína y el alcohol en las personas bipolares tienen cierta carga más maníaca. Y otra vez, lo saben ustedes mucho mejor que yo y no lo voy a explayar, pero sí lo tengo que contar pues una manera de asociación clínica para el trastorno bipolar. Y por último, es la predisposición genética, que me parece que sí es algo que tenemos que discutir, en lo cual yo no soy genetista, muchísimo menos, yo soy alguien que mira la clínica y trata de buscar respuestas en distintas ámbitos.
uno de esos es la predisposición genética. Y es de lo que también vamos a charlar al final de la charla. Bueno, trastorno bipolar, medicina interna, el primero que habíamos visto, manía secundaria. Acá es donde les quería proponer lo siguiente. Ahora van a venir algunas diapositivas donde se describen enfermedades comunes, y cómo se diagnostican y cómo no, cuáles son las manifestaciones psiquiátricas, cuáles son las más frecuentes, las menos frecuentes. Digamos, es un relato bastante descriptivo, que lo vamos a ver obviamente, pero yo proponía como no hacer del todo hincapié en eso, porque me da la sensación que tal vez la discusión de las otras interacciones sean más jugosas, y podamos llegar a otro tipo de conclusión. Por supuesto, me parece correcto verlo, pero tal vez lo voy a pasar un poco más rápido, excepto si Pablo está de acuerdo, si puede levantar la mano alguno, quiere hacer algo puntual de esto en este momento, también lo podría hacer más allá que la pregunta escrita en el chat. No sé cómo preguntar, quieren parar por algo. Bueno, así que como recién les decía... levantar, si vos lo autorizás así, si vos querés que te interrumpan durante la charla, totalmente, pero que no levanten la mano, que lo hagan en el chat porque no los vemos, sino. Ah, bueno. No digo levantar la mano del chat, no la mano Sí, física. pero no lo veo yo. Ah, perdón, listo, no, hagamos como dijimos, listo. Como Voy a dije. velocidad media entonces. Bien. Bueno, asociación clásica de la manía secundaria, las enfermedades tiroideas. Esto es muy interesante, ¿no? Como uno lo tiene incorporado desde la facultad. Esto es una asociación real, pero en realidad no hay estudios de seguimiento de lo que pasa a nivel psiquiátrico con estas manías secundarias. Formales, que hay estudios por supuesto, pero no tienen la probabilidad suficiente para tomar una conclusión de cuál es esta relación y cuál es el comportamiento de estas manías secundarias asociadas al hipertiroidismo. Sí se ven que son más frecuentes en mujeres que tienen oftalmología de Graves, que son las que tuvieron más manía en los estudios que hay, si lo pueden documentar, que tenían más que en los controles episodios de manía. Está mediado por T4, y la descarga adrenérgica secundaria, la estimulación de la hormona tiroidea, en un paciente que tiene vulnerabilidad para poder tenerlo. No todos los pacientes que van a hacer una hipertiroidea van a tener maníaca. Y eso, la palabra vulnerabilidad, no está del todo clara de quién es, a qué le pasa y a quién no le pasa. Digamos, decimos vulnerabilidad. No tenemos identificados por el momento a quienes pueden pasarle esto o pueden no pasar. El hipotiroidismo se relaciona con depresión, otro clásico de estas asociaciones, y genera mayor disfunción cognitiva. Y el tratamiento de estas alteraciones psiquiátricas, más allá de lo agudo que uno tiene que tratar con el paciente, debiera ser el tratamiento de la enfermedad tiroidea. Y con eso, en largo tiempo, el paciente no requeriría un tratamiento psiquiátrico porque fue algo secundario a una enfermedad tiroidea que fue la que se trató y no debiera tener más. Dentro de las enfermedades tiroideas, las más frecuentes son las autoinmunes. Para el hipotiroidismo, el Hashimoto, tiroiditis atrófica, las lesiones por el iodo 131 cuando hay que usarlas por cáncer o por hipotiroidismo, el uso de la amiodarona, el litio propio, que puede generar esta situación, drogas antitiroideas, sunitinib, tiroiditis de Riedel, tiroiditis subaguda y posa también con la enfermedad. Las manifestaciones más frecuentes en este caso, como lo dice, son la astenia, la dinamia, la sequedad del piel y del pelo, la intolerancia al frío, la constipación y el aumento del peso. Puede haber hiporexia, fundamentalmente está relacionada, descrita con el hipotiroidismo con ganancia de peso, y en el hipertiroidismo hay hiporexia, hiperorexia con disminución de peso. A grosso modo, en la tercera línea, lo que está descrito es cómo encarar a alguien que pueda tener una enfermedad tiroidea, más allá del interrogatorio que estuvimos diciendo recién, es buscando la presencia de anticuerpos antitiroideos y con las mediciones de TSH, T3 y T4, donde se va a tener un estado funcional de la tiroides que va a permitir clasificar lo que está pasando y, si es necesario, ir a estudios más complejos, no solo de las imágenes, sino funcionales, para localizar cuál es el nivel de la lesión de dentro de las enfermedades tiroideas también, pero ahora para el hipertiroidismo, la más frecuente es la enfermedad de Graves. Puede darse por exceso de yodo, por una tiroiditis también subaguda y también por el uso de la amiodarona. La amiodarona se
manifiesta de cualquiera de las dos maneras, con hipertiroidismo. Mariano, otra vez ¿Qué? tu micrófono se corta. A ver ahí, Ahí se escucha bien. ¿sí? Porque tengo, bueno, pero espera que voy a correrme yo un poquito más. Ahí, bueno, no queda muy bien, pero bueno, estoy colgado al micrófono. Avísame vos cuando es eso, Está bien porque ahora. naturalmente voy a empezar a hablar así, Ahí pero está, ahí está bien, ¿eh? acá también. Ahí está bien, yo te voy a avisar cuando se... Bueno, dale, bárbaro, Pablo, gracias. Bueno, dentro de las presentaciones clínicas, en el hipertiroidismo, la irritabilidad, la ansiedad, la intolerancia al calor, el afinamiento de la voz, un cuento clásico que es una enfermedad que puedes diagnosticar por teléfono con solo que te digan hola, por Ahí se cómo escucha mal. hablan. Ahí se escucha mal. Nunca me pasó, pero bueno, está descrito y es folclórico, por eso también lo digo. Disminución de peso, oligomenorrea, lesiones de Plummer, la aparición de nuevo de fibrilación auricular, temblor clásico del hipertiroidismo, fino y distal, puede haber agrandamiento tiroideo, por lo general es homogéneo, y la clásica oftalmopatía infiltrativa de Graves. El diagnóstico serológico a través de los anticuerpos antitiroglobulina, los anticuerpos antitiroideos y a través de SH3 y T4, pero que tal vez van a tener un perfil de hipertiroidismo. La enfermedad de Cushing, otro de los clásicos, a través del exceso de los corticoides, genera una psicosis corticoidea, va asociado con deterioro cognitivo, fluctuaciones del ánimo, alteraciones del sueño, y el tratamiento debiera ser disminuir dosis o suspender el tratamiento con o sin estabilizadores del ánimo. La idea sería disminuir los corticoides al pasar un tiempo, que esos estabilizadores del ánimo pudieran, si el paciente no tenía una enfermedad previa, suspenderse. Con respecto al Cushing, las causas más frecuentes son dos. Es la iatrogénica, y cada vez la vemos más, porque el uso casi indiscriminado de los corticoides a media y alta dosis es algo que es casi epidémico en este momento, casi sin diagnóstico, sin saber qué tienen los pacientes. Se empiezan tratamientos muy precoces con tratamientos de corticoides a altas dosis, así que es algo que se ve y se ve frecuentemente. Y la más clásica, que no son exógenos sino endógenos, es la hiperplasia adrenal autoinmune. Y otra situación que también se ve, y se ve fundamentalmente en pacientes más jóvenes, son en los cánceres de pulmón de pequeñas células, y otros tumores también, que también son secretores de ACTH, que pueden generar un estado cushingoide y con manifestaciones psiquiátricas como cualquiera de esos otros que acabo de decir. Un paciente, como lo van a ver obeso, con una obesidad central, hipertenso, con osteoporosis, alteraciones del ánimo, ansiedad, acné, hirsutismo, menorrea, todo lo que está escrito, miopatías proximales, que por lo general no siempre son no dolorosas, a diferencia de las otras miopatías. Cuando alguien pierde fuerza de manera proximal y estuvo con corticoides o tiene alguna situación que le haga tener aumento de corticoides endógenos, el primer diagnóstico diferencial es una miopatía de tipo proximal. Bueno, conocidísimas alteraciones de la fase, también un tejido adiposo, y el diagnóstico se hace con cortisol ACTH y todas aquellas pruebas tan complejas de inhibición, de interpretación, ¿no? Para saber por dónde tiene la autonomía en ese momento el eje y tiene el exceso de secreción, ya sea de ACTH o de cortisol. Mariano, te voy a pedir que te fijes bien ese tema del micrófono porque se te pierden algunas partes y es una lástima. Pero, ¿sabes que tengo miedo que no sea el micrófono y que sea la conexión de internet? La conexión de internet funciona genial, ¿eh? Sí. Sí, no me tira eso. Bueno, no, otra cosa que estoy pensando, si se pone muy mal, usar, no, a ver si hacemos una pausa, lo puedo hacer. Tratar de poner el micrófono ¿viste los auriculares que tienen micrófono incluido? Usar ese micrófono. Ahí cómo estás, ahí cómo estoy. A ver, por ahora no sé. Ahí, A ver, ahí habla me un poquito. escuchás, Yo ahí te me escucho. escuchás, Sí, yo te escucho. ahí va mejor. A ver, probemos, porque la idea es que Bueno, haces un movimiento y se pierde tu audio. ¿ves?
Ahí yo te escucho en estéreo. Hasta ahora te escuchaba en mono. A ver ahí, Ahí ¿cómo estamos voy? bien. Bueno, dale. A ver, frename y me acomodo otra vez. Bueno, Dale. con respecto a las enfermedades renales, esto es con manía secundaria, el último reporte que hay de un paciente que le diagnosticaron manía asociado a un síndrome urémico fue en 1892 Osler. Después no hubo ningún reporte. Con respecto a manía, sí, por supuesto, depresión es frecuente. Pero esto me pareció interesante ponerlo porque no encontré ningún otro reporte después que no fuera ese, el síndrome urémico fuera causal de la manía. Un síndrome urémico que revirtió y cuando revirtió el síndrome urémico el paciente después todo baño. Con respecto a las enfermedades neurológicas, hay una relación muy estrecha, eh, en el cual, por ejemplo, el traumatismo encefalocraniano tiene 1.5 de riesgo para tener un episodio maníaco. Con respecto a la ACV, lo importante es que hay que tenerlo en cuenta dentro de las manías de inicio tardío. Yo esta vez no hablé de esto porque es un tema que lo van a desarrollar otro profesional, otro colega en otro momento, pero tenía que ver con todo lo que tiene que ver de lo vascular en los ancianos, la manera de presentación y una manera frecuente de presentación de este tipo de patología en los viejos es la manía secundaria. Es más frecuente en varones de 60 años que tienen factores de riesgo cardiovasculares, y una de las cosas que está descrita, si bien no está, el trabajo que lo demuestra no es un trabajo muy sólido, pero son muy poquitos pacientes, pero que, digamos, aparecían más episodios de manía cuando había ACV en estos pacientes viejos, cuando, digamos, asociado al retaseo, por decirlo de alguna manera, de la utilización de trombolíticos cuando tenían indicación. Lo pongo como un dato que está escrito, no creo que sea muy relevante, pero está escrito y era para decir. La esclerosis múltiple es factor de riesgo para trastorno bipolar. Tiene más trastorno bipolar que la población que no tiene esclerosis múltiple. Y bueno, con los tumores, esto ustedes también lo conocen muy bien, la gama de manifestaciones psiquiátricas es mucha y sí pueden tener manías, pueden tener episodios maníacos de debut tardío, depresiones, alteraciones de la personalidad, ansiedad y trastornos alimentarios también. Bueno, estas son las clásicas, que no las voy a describir ahora del todo, que no son las más frecuentes, no es el punto de nuestro encuentro, pero bueno, sí, la corea de Huntington tiene manifestaciones psiquiátricas clásicas, la enfermedad de Wilson también, y las dos pueden cursar con manía, y serían causa de manía secundaria. Dentro de las lesiones neurológicas, cuando pensar en manía secundaria a una lesión neurológica, son esas tres características las que tendríamos que tener en cuenta, en la cual es de inicio de más de 50 años, que exista déficit neurológico y que la descripción para el trastorno bipolar sea atípica y no la que estamos acostumbrados a mirar. Abajo armé un cuadrito en la cual, para tratar de ubicarnos dentro de esa manía secundaria, dónde podría tener el paciente la lesión en cuanto a localización, etiología, el tipo de respuesta y la prevalencia, de acuerdo al hemisferio que tuviera afectado. La localización en cuanto a si es izquierda o derecha, a la lateralidad, si es izquierda o derecha, son iguales, no hay una diferencia. Pero sí en la etiología, en la cual las izquierdas tienen epilepsia más frecuente y las derechas neoplasias y ACV. La respuesta para las izquierdas son del tipo excitatorias, y las derechas son más del tipo de conexión. Las izquierdas tienden a tener un poco de mejor pronóstico y tienen tratamientos para todo eso que se está describiendo en este momento, pero por desgracia son las menos frecuentes, porque tienen una prevalencia de menos del 1%, y todas estas lesiones, cuando se dan de esta manera, son más frecuentes derechas y son un 30% de los casos. Sífilis, otro de los clásicos habituales, solo para decir que siempre entendimos que todo lo que tuviera que ver con sífilis y neuropsiquiatría, por decirlo de alguna manera, teníamos que esperar a sífilis terciaria, y está bien demostrado actualmente que con sífilis primaria y secundaria también podemos tener trastornos neurológicos bien marcados. Respecto a HIV,
es más frecuente en varones mayores sin historias de alteración del ánimo, y pueden tener episodios psicóticos, esto ustedes también lo ven y lo saben mejor que yo, con alucinaciones auditivas y alteraciones cognitivas asociadas. Pero lo más frecuente es la irritabilidad. Otro clásico de la medicina interna es el lupus, son las enfermedades inmunológicas, que son el lupus eritematoso sistémico, que lo que fundamentalmente pueden tener son confusión y depresión, pero a lo largo del tiempo de la evolución del lupus, pero los clásicos que están descritos como manifestaciones psiquiátricas, y no estoy hablando de la depresión del paciente con enfermedad crónica, estoy hablando de las manifestaciones orgánicas, a través, por ejemplo, de la cerebritis lúpica, que tiene un episodio fundamentalmente maníaco, o como nos hablamos con el Cushing, con los corticoides, cuando hay inicio, que se usan dosis muy altas para el lupus, por lo menos se usan pulsos directamente, no medicación oral, en estas situaciones graves, los pacientes pueden tener cuadros maníacos asociados a esta utilización en esas dosis de corticoides. Y esto, un segundo punto, ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, que es la manía inducida por drogas, como el alcohol, la cocaína, la feniciclina y las anfetaminas. No me voy a poner a explayar, dado que claramente ustedes lo conocen mejor. Y esto sí me parece que está bueno decirlo, no porque tenga una relevancia clínica en sí, porque imagínense que la ciprofloxacina, la ofloxacina y la claritromicina, fundamentalmente la ciprofloxacina y la claritromicina, son drogas que en el ámbito ambulatorio se usan todo el tiempo, que ya tienen sus propias resistencias también, fundamentalmente la ciprofloxacina, y nunca hemos visto un episodio, yo por lo menos, un episodio maníaco o de trastorno bipolar por ciprofloxacina. Pero sí es bueno saber que existe, porque son esas cosas que a veces uno va sumando a su bagaje de conocimiento, que existe, que es poco frecuente y que es idiosincrático. No depende de la dosis que estés dando, sino que el paciente que esté susceptible va a hacer el episodio independientemente de la dosis. Bueno, acá hasta ahora fue como un repaso bastante teórico de lo que le puede pasar a un paciente que tiene un trastorno bipolar, tiene una manía secundaria y qué causas las provoca. Eso es entendible. Pero acá empiezan algunas cosas que son las que a mí me gustaría llevar. Este es un trabajo muy lindo, publicado en 2017, creo, en el cual hay un listado de enfermedades comórbidas. Fíjate el audio que vos Ahí, esta es la ahí parte como voy. y no, Ahí como voy. ahí genial. Pero fíjate que Juro, tenés el cablecito juro, en lugar de moverte vos. pero a ver, espera. Ahí como me escuchas. Perfecto. Y ahí Ahí se trabó un poquito recién. No, me escuchas mal. mejor. No, mal. Mal. Ahí te escucho bien. Ahí me escuchas bien. Sí. Bueno, sí debe ser el micrófono acá de la computadora. Bueno. Perdón a todos por esto, la verdad que no lo tenía en cuenta. No sabía que estaba fallando. Bueno, el tema es el listado de enfermedades comórbidas del trastorno bipolar. Están puestas solamente en orden alfabético, no tienen otra relación. El tema es, lo interesante es, si ven la clasificación de los grupos, las columnas, estas tres columnas, es un grupo control, esto es un grupo que tiene una alteración del ánimo del tipo unipolar, y esta es otro grupo que tiene una alteración del ánimo del tipo bipolar. Con lo cual, cuando empezamos a mirar los números, esto es de prevalencia, tenés o no tenés, no marca evolución, no marca absolutamente nada. Pero si te das cuenta que el asma en un bipolar es el doble casi. Tiene 2 veces más probabilidades porcentuales de ser asmático que alguien que no tiene un trastorno bipolar. La migraña tiene unos números que son tremendos, la diferencia que tienen.
los lípidos. Y el otro punto es, en azul es la identificación de la comorbilidad que se asocia a uno de los dos grupos solamente, o bipolares o unipolares. Y en colorado están las que se asocian a los dos. O sea, esto lo hice para tener una mirada rápida después cuando vean la presentación, que puedan ver que los azules es en un solo de los dos grupos y otros, los colorados, que están en los dos grupos. Con lo cual empieza a haber alguna diferencia y habrá que ver si la forma clínica del trastorno bipolar tiene algún tipo de relevancia con quién se va a asociar como comórbido. ¿Por qué? Porque además, todas estas que están acá, o sea, asma no tiene el mismo pronóstico que cáncer. Diabetes 2 no tiene el mismo pronóstico que demencia. Por lo tanto, empieza a necesitarse un espectro donde podamos discriminar y empezar a abrir este tipo de asociaciones, que son las que tal vez nos den una clave para poder llevar mejor a nuestros pacientes. Porque, además, estas comorbilidades lo que llevan es una evolución conjunta. Cuando el asma va mal, el bipolar va mal, se desestabiliza o tiene un episodio. O cuando el paciente bipolar, por X motivo, tiene una desestabilización, por el motivo que lo quiera tener, su asma se pone peor. Y eso está bien descrito. Así que acá, otra vez, es otra mirada del mismo concepto, digamos, pero tomado desde otro artículo de la Mayo Clinic, que es muy lindo como está descrito, en el cual ellos entendieron y encontraron que la asociación en frecuencia de las comorbilidades en trastorno bipolar, las más frecuentes es la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 2, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, altos rangos de tabaquismo y uso de alcohol, enfermedades tiroideas y epilepsia. Eso es lo que Mayo Clinic logró demostrar y me parece muy bueno mostrar. Y ahora sí, como hicimos hasta hace un ratito, es una breve descripción. ¿Cómo voy? ¡Ay, no te puedo creer! ¿A qué hora empezamos, Pablo? ¿O hasta qué hora puedo hablar? No te escucho porque te silenciaste. Empezamos a las 8, son 8:40 y te dice Carlos todo. A ver, pero no, este Zoom es ilimitado, ¿eh? No, pero la gente tiene su tiempo y hay un límite también. Ah, bueno, está bien. Por ello, Pero por eso. te quiero decir que no se va a cortar en ningún momento. No, está bien, pero a las 9 podría, Ok. porque tienen, bueno, allá voy. Bueno, con respecto a la diabetes, es una enfermedad que todos conocen, tiene un impacto en el inicio, curso, respuesta de tratamiento y de resultados. Miren qué interesante, la hiperglucemia altera la estabilidad del trastorno bipolar. Cuando el paciente diabético empieza a subirle la glucemia o empieza a oscilar su glucemia, también puede fluctuar su ánimo. Así que muchas veces en vez de cambiarle el fármaco, hay que decirle que coma menos o que vaya a quien está tratando su diabetes para que se la estabilice. También estaba muy bien descrito que el aumento de la hemoglobina glicosilada en un año aumentan los síntomas depresivos del paciente con trastorno bipolar. El que le sigue es importantísimo. El riesgo de diabetes en un bipolar es hasta 3 veces más que en la población no bipolar. Eso es un riesgo enorme, ya que la diabetes es casi pandémica, COVID, pero estamos acostumbrados y mata de a poco, y está presente. Los pacientes con trastorno bipolar, además, tienen 3 veces más riesgo que la población normal. Con respecto a la obesidad, también siempre se la asocia como que en el trastorno bipolar la asociación es farmacológica, que todos los fármacos que tienen y demás, pero la verdad que no es la asociación directa, y hay algo que es mucho más profundo, que no es no farmacológico. Uy, ¿eso qué apareció?
Fue el doctor Minacú. Y lo que sí está bien demostrado es que se comparte en la obesidad un receptor de hormona tiroidea, que es la proteína 3, de ese receptor que es el inicio genético de la insulina resistencia, que es el que se empieza a dar con, con el trastorno bipolar. Y lo que cursan, cuando se miden los parámetros inflamatorios en obesidad, están elevados como también están elevados en los pacientes con trastorno bipolar. La diabetes, no creo, si quieren lo hablamos después en la discusión, no me voy a poner a hablar con el poquito tiempo que tenemos de los tipos de diabetes, de tipo 1, tipo 2, y demás, lo vemos después si quieren. Sí que es algo frecuente y algo que es factor de riesgo cardiovascular que mata, no estoy diciendo nada nuevo. Eso es de acuerdo a la glucemia que uno tenga el paciente, los tipos de estados que existen con respecto a eso y el riesgo cardiovascular que conlleva cada uno de esos estados. Lo segundo es cuándo pedirle una glucemia a alguien, en pacientes mayores de 45 a todos una vez al año y a menos de 45, pero con un body mass index un tanto elevado, más de 25 sería, Estados Unidos discutiría mucho, pero acá lo tomamos de esta manera. Debiéramos pedir una glucemia anual y a indicarle medidas higiénico-dietéticas. La clínica se la acuerdan de toda la vida: poliuria, polidipsia, polifasia, astenia, pérdida de peso, y que es una enfermedad macro y microvascular. Si bien de arranque la diabetes 1 es microvascular y la 2 es macrovascular, pero llegado a la evolución de cada una, las dos pueden tener compromisos micro y macrovasculares. Con respecto a la obesidad, lo importante es que la distribución de la grasa es la que va a definir esa obesidad, porque ese tipo de grasa es la que te va a poner en riesgo. Y abajo armé una tablita muy simple en base a lo que es el Body Mass Index, para poder evaluar cuando un paciente bipolar que tiende a la obesidad, cuándo está en riesgo y cuándo no está en riesgo, como para indicarle tomar alguna acción con respecto a eso. La fórmula del Body Mass Index la conocen todos, de ahí, que es peso dividido la talla al cuadrado. Y con respecto a la obesidad, a partir de donde dice obesidad tipo 1, 2 y 3, son las que requieren tratamiento con intervención, llegando fundamentalmente a la 2 y a la 3 con indicación quirúrgica de acuerdo al paciente. La obesidad, dentro de todas las asociaciones que puede tener, están asociadas, y quién la puede dar es la insulina. Los pacientes diabéticos que requieren altas dosis de insulina, aunque parezca mentira, la insulina es lo que les hace aumentar de peso. El litio genera aumento de peso, los antidepresivos, los antiepilépticos, y la obesidad está directamente asociada a la enfermedad cardiovascular y la mortalidad de la enfermedad cardiovascular. También se asocia a cáncer, puede dar, esto lo conocen muy bien, que es la steatohepatitis, el famoso NASH. NASH se creía que era algo muy inocuo dentro del síndrome metabólico, que digamos, sería la manifestación del síndrome metabólico en el hígado, cuya inicio es el de insulinoresistencia, con alteración inicial de los triglicéridos, y termina en cirrosis, y actualmente gente se trasplanta por tener insuficiencia hepática y cirrosis con hipertensión portal secundario a NASH. Así que esto es importante como para ponerlo en perspectiva, que a alguien bipolar, que le pasa lo que le pasa con diabetes, que le pasa lo que le pasa con la obesidad, si no lo miramos bien a tiempo, puede terminar con su hígado muy dañado, requiriendo un tratamiento muy complejo de hacer. Y también puede estar relacionado con la obesidad, ¿no? Secundaria serían hipogonadismo y síndrome de ovario poliquístico. ¿Voy bien, Pablo, con el coso, con el micrófono? Bastante bien, pero se te perdió en lo último, pero estaba... Síndrome de ovario poliquístico es el SOP. SOPQ, síndrome de ovario poliquístico. Bueno, con respecto a la obesidad, y sí, la verdad que hay que tratarla. Disminuye el riesgo de mortalidad cuando alguien obeso deja de serlo. Pero las malas noticias es que las recaídas al año son altísimas, casi el 80%, sea el método que sea, incluida la cirugía. La cirugía tarda un poquito más, se mide
hasta el segundo año, la recaída es menor que el 80%, por supuesto, pero sí, y fundamentalmente el reemplazo es muy complicado porque lo que hacen es tomar las calorías del alcohol y empiezan a haber trastornos del alcohol asociados a la restricción que le provoca la cirugía bariátrica. Acá importante, como para llevarse de esta parte para todos, me parece, es lo que debiéramos perder cuando estamos en sobrepeso u obesos, son 100 kilocalorías de pérdida, que dará en un año una pérdida ponderal de 5 kilos. Y eso es lo que nosotros querríamos tener, no bajar los 5 kilos en el minuto 1, porque vamos a recuperar 10 al año. Así que esa es la manera para hacerlo gradual, y el ejercicio es ejercicio aeróbico moderado, 150 minutos por semana de manera constante. Esas son las drogas que se usan, y la cirugía tiene indicación, como decía, para el grado 3, que es un body mass index de más de 40, o menores con comorbilidad como hipertensión y diabetes. Bueno, otro mundo aparte es dolor y trastorno bipolar. Claramente, y para hacerlo muy fácil, si a un paciente, si a alguien le duele, tenés vos una modulación de lo que te está pasando en tu ánimo, en tu ansiedad, en tus respuestas, imagínate a alguien que tiene eso alterado de base y vos le estás provocando dolor. Claramente le va a ir mal. Y además, los pacientes bipolares, fundamentalmente los que tienen más predominio al polo depresivo, tienen 30% más que la población general de prevalencia de dolor de distintos tipos. El riesgo relativo es de 2 aproximadamente. Bueno, esto también ustedes lo conocen, que empeoran los síntomas psiquiátricos y las respuestas de los tratamientos. El dolor altera la calidad de vida, y esto es fundamental. Un paciente que tiene un trastorno del ánimo y tiene dolor, es muy difícil que logre una estabilidad en su estado de ánimo mientras tiene ese dolor. Así que probablemente, si bien haya que ayudarlo farmacológicamente desde la psiquiatría, lo que necesite es un tratamiento del dolor, con mucho cuidado con las drogas para que no genere interacción para las drogas que va a necesitar por su tratamiento de trastorno bipolar. Bueno, el clásico del dolor, la fibromialgia. ¿Existe o no existe? No sé, pero está escrita, así que por eso yo se las punto. Parece que sí existe y tiene una gran asociación con los trastornos del estado de ánimo, y hay un estudio muy lindo en el cual encontró que hay una prevalencia de fibromialgia de casi 13% en pacientes con trastornos bipolares. Abajo están los criterios cómo diagnosticarlo, las 3 modalidades que se toman funcionales, que antes no se tomaban, y los puntos de gatillo doloroso, que fue el inicio en el año 90 del diagnóstico de la fibromialgia. Y ahora también vamos a ir, porque si no terminamos el tiempo, y pido disculpas por las interrupciones y los problemas con el audio, es qué se asocia a la depresión y dónde la depresión se modula y qué cosas modulan a la depresión. Acá en este pequeño gráfico traté de resumir qué mecanismos lo hacen, y qué intervienen en esas asociaciones. Son las alteraciones del eje hipotalámico, que algunas vimos en trastorno bipolar y en manía, un estilo de vida no saludable, que empeoran claramente la estabilidad de un paciente bipolar y de los pacientes depresivos, el estrés agudo o crónico, el estado demostrado proinflamatorio como la PCR elevada, y acá lo escribí en inglés, perdón, pero es el disconfort social. Cuando alguien no se siente a gusto, y no la está pasando bien y están pasando cosas, bueno, pueden asociarse y funcionar en desestabilizar a los pacientes y aumentar los síntomas y descontrolar los síntomas que hasta ese momento podía tener control. La depresión y la comorbilidad aumentan el riesgo mutuamente. ¿Qué significan? Que si vos sos comórbido de estas cosas que se van a asociar a la depresión, podés tener una depresión, y los depresivos pueden tener más de estas cosas que se asocian como comórbidas. La presencia de depresión empeora el pronóstico de la enfermedad comórbida. Y esto es importante, los 3 de abajo.
Los mecanismos por los cuales los hacen es a través del sistema vascular, del sistema de neurotransmisores y del sistema adrenal. Porque estos en definitiva van a terminar siendo targets de tratar de cortar ese circuito que se estableció como una asociación que va llevando entre los dos el pronóstico por lo general hacia malo, ¿no? Por poder cortarlo y llevarlo hacia bueno. Dentro de un resumen de estas comorbilidades, las más importantes son las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, las alteraciones bioquímicas y diabetes, la demencia, el deterioro cognitivo, dolor crónico, asma y artrosis, cáncer, infecciones, alergias y enfermedades autoinmunes, úlcera gástrica, rinitis, tiroiditis, bronquitis y migraña. Es una bolsa de gato, pero tienen la característica que les acabo de comentar, que cuando se asocian con la depresión, se suman en riesgo. Y acá un punto que me parece fundamental, ¿no? Es cuando el paciente está deprimido. ¿Entiendes? Estoy cansado, hace mucho que estoy cansado, no puedo hacer nada. O no doy más, estoy fatigado, o no tengo fuerza para hacer nada, o no puedo levantarme, o no tengo ganas de moverme. O sea, ¿ese paciente estará deprimido o no está deprimido? Yo creo que ese es el primer punto desde la medicina interna, porque cada uno de los circulitos esos tiene un diagnóstico diferencial que es gigante, en el cual siempre está la depresión, pero hay muchas otras cosas también. Ahora, actualmente, desde la semiología, los 5 se utilizan casi como sinónimos, pero clásicamente el cansancio se lo toma como fisiológico, que es la respuesta de estar cansado después de hacer un estímulo y lo recuperas y te pones normal. La fatiga se asocia fundamentalmente a la disnea, es me quedo corto de aire y por eso estoy fatigado. La debilidad se reserva para lo neurológico, donde claramente es la disminución de la fuerza, y la dificultad mayor en la diferencia son entre la dinamia y la astenia. La astenia es una sensación, son todas subjetivas por supuesto, de no poder hacer cosas o de hacer cosas con un gran esfuerzo, y la dinamia es no poder empezar a hacer algo. Vuelvo a decir, ahora todas son iguales, pero está bueno porque si las usamos un poco como se usaban antes, nos orientarían hacia los diagnósticos diferenciales. Y hablando de fatiga, síndrome de fatiga crónica, que en realidad es astenia, lo que los pacientes tienen, y adinamia, están asociados a varios problemas físicos y psicológicos, y los pacientes también cursan con dolor. Tienen más del 5% de las mujeres de 40 años quienes lo padecen. Se dice que el Epstein-Barr es el que está relacionado, que es posinfeccioso, pero eso no está demostrado fehacientemente. Sí hay cosas que lo asocian, pero no está demostrado. Y existen criterios diagnósticos, es de exclusión, por supuesto, porque son muchas las cosas, como les dije antes, que pueden tener este tipo de características. No vamos a pensar que lo que tiene es síndrome de fatiga crónica alguien que no estudiamos de colon, por ejemplo, y que lo que está teniendo un síndrome paraneoplásico como un cáncer de colon. Y se asocian de una manera altísima a la depresión, hasta quienes dicen en algunos lugares que sería una manifestación más de la depresión. De hecho, mejora con antidepresivos. Bueno, esos son los criterios diagnósticos. Con respecto a enfermedad cardiovascular, básicamente, porque quiero llegar al final y ya son las 9, quiero dejarlo para las preguntas, básicamente es, la depresión expone a 2 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Los pacientes depresivos bipolares tienen menos asistencia a unidades cardiológicas, consultan más tarde, cuando consultan, digamos, no les creen lo que les está pasando y llegan tarde a esos tratamientos. Tienen menos adherencia a los tratamientos y las enfermedades cardiovasculares que están teniendo van de la mano también a la oscilación que tienen en estado. Dentro de las endocrinológicas, también otra vez es difícil de diferenciar, las más frecuentes tiroides y cortisol, y el hipogonadismo, fundamentalmente en los viejos, hay que tenerlo en cuenta por la depresión secundaria al hipogonadismo, fundamentalmente en los varones. Soy geriatra también, por eso puedo decir viejo sin asustarme. Epoquiasma,
Fundamentalmente los que son oxígeno dependientes son los que tienen más cuadros depresivos, son una asociación muy comórbida, muy frecuente, y fundamentalmente se da en pacientes que son extabaquistas. O sea, pacientes depresivos extabaquistas son los que peor se da y que tienen una asociación con el foco. Y esto ustedes lo ven mucho más que yo. Los pacientes que tienen alguna alteración del estado de ánimo, la medicación tiene mucha modulación, todo lo que es beta-adrenérgico, bloqueantes muscarínicos y fundamentalmente los corticoides van a tener una modulación generalmente más en los pacientes con alteración bipolar. Acá sí, la insuficiencia renal es de lo más frecuente asociado a depresión. Empiezo a ir rápido ahora. También existe con los trastornos gastrointestinales, las enfermedades oncológicas y no la depresión del paciente oncológico, sino cómo se empeoran las depresiones en pacientes que les hacen diagnóstico de cáncer. Y si los fármacos son útiles, no solo la psicoterapia, los procedimientos psicoterapéuticos, sino que el paciente con cáncer, independientemente del estadio, si lo tolera, la indicación de los fármacos es muy beneficiosa y les hace muy bien. Y acá, ya llegando al final, que era un poco para lo que quería compartir con muchas ganas con ustedes, es el trastorno bipolar y los fenómenos epigenéticos. Lo epigenético es todo lo que está en la genética, pero que no transcribe para la reproducción celular, sino que la modula. Y eso lo hacen, si se acuerdan de la facultad o quienes lo tengan presente, los ARNs que no codifican porque están fosforilados. No transcriben, llevan al neurodesarrollo, al funcionamiento general fisiológico y a la sinapsis. Y están bien relacionados con enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión y lo que está ahí en el medio, que es el TB, que es el trastorno bipolar. Así que pareció que era algo para llevar, si bien todo lo otro lo teníamos que contar porque tenía que ver con la medicina interna, tal vez esto es hacia dónde tengamos que ir, no lo sé. Así que bueno, están compuestos con 20-25 nucleótidos, son uniones simples, y esto es lo importante que les decía antes, que regulan la expresión post-transcripcional y coordinan la expresión de genes más complejos. No se les había dado tanta relevancia hasta que se vio que al modular podía ser una vía de control de determinados procesos genéticos. Este es un trabajo muy lindo en el cual relacionan, son tres universidades de Brasil y 4 de Estados Unidos, en las cuales identifican estos microARN, escrito en inglés, y el trastorno bipolar, que hay varias familias, y lo que encuentran dentro de esto es que intervienen en la fisiopatología, en el riesgo y en el tratamiento, pueden ser target de nuevas medicaciones, justificarían de alguna manera la enorme heterogeneidad de las formas clínicas del trastorno bipolar, y sería una manera de justificar y encontrar el link de estas asociaciones clínicas, que hasta ahora las vimos como entes muy separados. Y lo que esta gente encontró, y no solo ellos, sino que otros más lo publican, es que dentro de estos microARN, el microARN 34A es el que correlaciona y está presente en mayor frecuencia en pacientes con trastorno bipolar. Estas son las publicaciones tomadas del PubMed, las del 2008, nadie hizo nada, y parece que en el 2020 se les puso el interés y el foco, y empezaron a aparecer más, y es esto lo que estamos encontrando. Así que bueno, conociendo que el microARN 34A tenía que ver con trastorno bipolar, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Si lo clásico es la manía secundaria y el hipertiroidismo en alguna de sus formas debe tenerlo. Lo fui a buscar y encontré que tiene todo este choclo de cosas con respecto a lo genético, pero en ningún lado describían que el microARN 34 tuviera que ver con el hipertiroidismo.
lo busqué por el hipo, por el hiper, y la verdad no encontré absolutamente nada. Así que digo, bueno, esto debe haber que pensarlo de otra manera. Así que lo que hice fue buscar esta familia del microRN 34, con qué podía tener que ver, y por supuesto tenía que ver con trastorno bipolar, pero en realidad a donde están poniendo el foco es que es un enorme lugar para desarrollar terapéutica contra el cáncer. Ahora, a nivel de esto que pongo acá abajo, de la transcripción y la traslación, la inhibición de la transcripción y la traslación para tratamientos de cáncer. Pero cuando fui a ver eso, también tiene que ver con los pacientes que hacen más frenos medulares, por ejemplo, que es el mismo microRN, que hasta ahora, hoy no le podemos, yo por lo menos, y agradezco no poder hacerlo, porque si no, no estaría hablando con ustedes, estaría ganando un premio Nobel, supongo, algo así. Si supiera cómo se asocia el microRN de 34 en el trastorno bipolar y cómo se asocia el microRN en toda esta terapéutica de cáncer, no lo sé. Lo que sí me quedo contento es que me lo puedo plantear, lo podemos preguntar entre todos, y es pasarles la posta de la pregunta a todos ustedes también. Abajo también está en el slide cómo fue que esto empezó a tomar en el mismo periodo. Fíjense que en el 2006 había solamente 2 artículos de todo esto, y ahora hay casi, el año pasado, casi 200. Así que es algo para seguir mirándolo, porque probablemente de ahí devengan más cosas de las que creo. Y esto para ya ir terminando, que es un poco para buscar la respuesta a este planteo, que queda como dicotómico del microRN 34A. Esto es la tesis doctoral de un doctor que yo compartí un par de conferencias, que se llama Carlos Anaya, es un colombiano que trabaja en la Universidad de Rosario de Colombia, y su tesis doctoral la hizo en Harvard, y él es reumatólogo, y lo que encontró fue que, tal como nosotros estudiamos nuestras enfermedades reumatológicas en la vida, y que nos parece muy distinto el lupus del artritis reumatoideo, que nos parece absolutamente diferente esto de que algunas, como las que son seronegativas, tienen compromiso axial y demás. Él demostró que no es aleatoria la clínica, sino que es la expresión de todo esto que está acá abajo escrito, todo con sus dibujitos, que tiene que ver con los factores predisponentes, cuáles son los gatillos, hay factores de susceptibilidad determinados, en este caso hormonales, cuáles son de protección, y esto llega a nivel de los linfocitos antes que existan enfermedades, en las cuales empiezan a diferenciarse de determinada manera, y en ese momento ya circulantes estos linfocitos con toda esa determinación, con el tiempo llegan a tener la enfermedad que nosotros conocemos. Ahora bien, lo más interesante que él demostró es que estas enfermedades, que son las siglas en inglés de todas las que estudiamos en la facultad siempre, en realidad son clústeres que están a distinta distancia de unos y del otro, pero de esos mismos elementos que están puestos en esta diapositiva. Todas las combinaciones de estos son los que dan estos clústeres. ¿Y por qué lo pongo acá, que parece que no tiene nada que ver? Yo creo que sí tiene que ver, porque nosotros tenemos clasificado al trastorno bipolar de una manera y a las enfermedades de la medicina interna de otra manera, que no conocemos cuáles son sus asociaciones. De hecho, me la pasé más de una hora hablando de asociaciones y comorbilidades, que no entendemos muy bien por qué suceden, y es clarísimo que unos tienen que ver con la otra. Y tal vez, no sé si serán los microRN u otros mecanismos, no sé si los vamos a conocer o yo los voy a conocer o no, pero que tal vez tengan que ver con este tipo de pensamiento, con este tipo de clúster, y no estén tan alejados. Tal vez si ahora yo te digo diabetes con trastorno bipolar, y decís, pero uno lo ve el psiquiatra y el otro lo ve el neumonólogo. Y tal vez no, tal vez ya no sea más así, y haya que verlo con una mirada totalmente diferente, porque sean dos caras de una misma
situación génica con distintas expresiones. Es solo como para plantear, para dejar planteada la pregunta, alguien que se hizo un planteo similar desde otros niveles y encontró una respuesta de estos clústeres, y por qué no, la epigenética puede dar respuestas a estas asociaciones y estos cursos que van teniendo nuestros pacientes. Así que bueno, después de todo lo que hablé, un pequeño resumen, para después dar lugar a las preguntas. THM son las siglas en inglés de Take Home Message, el mensaje para llevarse a casa. Es una costumbre que me quedó por el lugar donde trabajo. ¿Y qué vimos? La relación entre el trastorno bipolar y la medicina interna, causas secundarias del trastorno bipolar, ya sea la manía o la depresión, vimos comorbilidades y asociaciones, vimos impactos sobre el tratamiento de esas comorbilidades, y vimos manifestaciones psiquiátricas, en principio, de otras enfermedades. Traté de hacer una apuesta de un tema para generar la pregunta de la epigenética con sus micros ARN, que le corresponde al trastorno bipolar identificador como el 34A, y lo más importante es la pregunta que está ahí abajo. ¿Todo lo que dije será como lo pensamos o tendremos que repensar? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Y ahora con mucho gusto voy a responder las preguntas si me salen. Mariano, supongo que si sacás la presentación aparecen todas las caras, ¿No? creo, ¿no, Pablo? ¿Nos Debiera. vemos, nos vemos todos? Acá está. Ahí está. Ahí los veo a todos. ¿Cómo les va? Ok. Carlos, ¿vos preferís que desmutee a la gente o que lo escriban? Em, Yo, como psiquiatra que no soy, prefiero que hablemos. bueno, desmutiemos. Obvio. ¿Desmuteo a todos a la vez? ¿O desmuteo el que quiera hablar que pida la palabra y lo voy desmuteando? Como quieran. Como quieran. Por ¿O mí está permito que bien. se desmuteen todos? O sea, voy a habilitar a que la gente se pueda desmutear. Ahí lo habilito. Pero por favor, cuando quieran volver, cuando terminen de hablar, por favor, mutéense. Así que ahora pueden usar el micrófono a su voluntad. Acá hay cosas de chat. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. No, Yo lo que les voy a decir, entonces, ya que no me preguntan nada, entonces yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Saben por qué creo yo que esta charla, este encuentro tiene sentido? Porque la psiquiatría, para no decir el individuo, la psiquiatría se puso en un lugar que no fue bueno para la medicina. Porque yo lo veo ahora, yo trabajo en el Hospital Británico, yo lo veo ahora en el Hospital Británico, que lo digo de esta manera, se lo digo a ellos siempre, que los psiquiatras volvieron a ser doctores, o sea, están con polvo blanco, se fijan el sodio, te preguntan, vamos a ver los pacientes juntos. Hubo un momento, me parece, como que la psiquiatría se alejó mucho de la medicina interna de la cual es parte. Y me parece que hay que tener una vuelta a eso, ¿no? Lo voy a decir de esa manera. Si llamás a un psiquiatra porque alguien tiene una sala en síndrome confusional, no está bien que diga que es hiponatrémico porque tiene 132 de sodio, cuando tiene 39 de fiebre. Me parece que el psiquiatra que tiene que recuperar ese lugar médico, donde me parece que todas estas cosas van a empezar a mejorar, porque la verdad que
me imagino yo cómo debe ser, ir al consultorio de un psiquiatra y que el psiquiatra no sepa que estas cosas pueden pasar. Vos vas a tratar de subirle el antidepresivo porque no funciona bien, o vas a aumentar tu dosis de litio, pero en realidad tal vez está hipertiroideo o hipotiroideo, o tiene su diabetes que está fluctuando la diabetes porque tuvo un diabético y no lo sabe. En ese tipo de cosas me parece que hay que volver a tenerlas. Y yo les digo la verdad, yo soy geriatra también, y la transdisciplinariedad es algo genético para un geriatra, ¿no? Por eso lo puedo decir, pero las cosas no salen como son todas tan multidisciplinarias. O sea, no puede, es muy difícil seguir un paciente y que para cada cosa que va teniendo la tiene que ver 8 especialistas diferentes, más un paciente bipolar, que no se puede adherir ni él mismo. Si encima vos le empezás a dar multiplicidad y no te comunicas con el médico que le está dando la medicación, es dificilísimo que ese paciente se estabilice o logre su estabilidad. Por eso me parece que es muy bueno, no digo hacer especialistas en asma, pero una vez que se hace el diagnóstico, una vez que está, bueno, ya instruirlo al tipo, que si le falta el aire, se haga 2 veces puff puff, y vos sabés que se va a poner un poco más chiflado, en ese momento puede echar, si estaba muy quieto, se va a activar. Entonces, no sé, me parece, a donde yo apunto en el primer punto es ese, es como una mirada más integrada de los pacientes. Inclusive al revés, o sea, cuando nosotros recibimos pacientes bipolares, no solo saberte que le tenés que mirar el litio, la función renal y la TSH, sabe que no va a bajar de peso fácil, sabe que si lo volvés loco con que baje el peso probablemente no le haga del todo bien, porque funciona de otra manera, porque no se puede adherir de la misma manera que se puede adherir a otro paciente. Y eso me parece que sería muy bueno que lo pudiéramos lograr, más allá de derivaciones puntuales y que cada uno en la práctica diaria seguramente hace, y cada paciente bipolar tendrá su médico clínico, pero me parece que como si uno lo pudiera unificar para entender la fluctuación, cuando en definitiva son fluctuaciones. El asma también es una enfermedad crónica que fluctúa. La diabetes también es una enfermedad crónica que fluctúa. Entonces, y el trastorno bipolar también es una enfermedad crónica que fluctúa. Su génesis es fluctuante. Me parece que eso, si uno lo pudiera poner en el tratamiento de todas las cosas que le pasan a los pacientes, ideal. Y lo otro, bueno, si llegáramos a conocer el mecanismo de las asociaciones, probablemente no se va a quedar litio ni aerosoles. O sea, tal vez el tratamiento es otro y no lo conocemos. El día que lo encontremos esa asociación, tal vez se parezca mucho más. Así que bueno, la verdad que un placer haber compartido con ustedes y saber que me estaban escuchando. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, la verdad que realmente fue una charla sumamente interesante. Y bueno, y como yo ya te había escuchado en otra oportunidad, tenía muchas ganas de que mis colegas te escucharan. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado. Sin duda, sin duda. Te cuento que las 40 personas que entraron acá, se quedaron acá y no se fueron. Lo cual fantástico. es un Fantástico. buen indicador, es un buen indicador. Bueno, fantástico. Creo que Clara Muchísimas gracias. había soltado su micrófono para hacer un comentario. Clara, ¿vos querés decir algo? No. Yo sí una Estoy cosa. haciendo lío con la... No. Yo sí iba a decir una cosita con respecto a algo que dijiste vos, que hace poco yo había hablado con, si no me equivoco, Carlos Lamela, pero puedo estar equivocado, que él había comentado de un paciente que cada vez que tomaba ciprofloxacina tenía una manía. Sí. Y ahora con esto que vos dijiste, es interesantísimo como para ponerse a tener en cuenta. Esto. Y ayer tuvimos una pregunta en una charla de FUBIPA sobre la asociación de fibromialgia a trastorno bipolar,
e Es alta. hicimos agua. Aunque sea yo hice agua en esa Es alta, es pregunta, alta. es bastante interesante eso. Vos sabés que, como dice Carlos, que hice unas cuantas cosas, este, una de esas fue hace unos cuantos años ya, en Barcelona, eh, era gente de Clinic, pero no estaban ahí. Habían puesto un centro de fibromialgia que pretendían ser el centro de referencia mundial en fibromialgia. Y entonces concentraban fármacos, concentraban investigación, concentraban todo lo que se concentra en este tipo de situaciones. Y allá fui yo, porque este, con otro médico más habíamos tenido contacto, qué sé yo, y una de las cosas que ellos planteaban, porque prácticamente estaban tratando depresiones, era depresión con dolor muscular. Y, pero pará, ¿qué son? Este tiene depresión, hay que tratarlo de otra manera. O tiene fibromialgia y hay que tratar el dolor, porque son distintos. Hasta uno se tratan con opioides, al otro le hace mal. Entonces, ubíquense un poco. Y bueno, eso después hicimos parte de un trabajo que después no quedó en nada y ellos no hicieron en nada tampoco. No fueron por mucho más. Pero siempre se discute, ¿viste? La existencia de la fibromialgia. ¿Existe la fibromialgia? ¿O es alguien que lo ve? ¿Es una fascitis? ¿Qué? Sí, No se pero entiende después lo mucho. ves en los pacientes que tienen un síndrome de hipersensibilidad a los medicamentos, Sí, señor. usás ciertas cantidades de drogas mínimas, Poquitas, sí, mínimas porque chiquititas, sí, chiquititas. y son efectivas en los pacientes. O sea, Sí, evidentemente hay un cuadro clínico ahí atrás sí. que Muchos les dan bolilla a eso a los receptores opioides, que tienen bastante que ver con eso, porque son los que funcionan bastante bien con muy bajita dosis. Y no andan como el Lila, tipo, por ejemplo. perdón, Lila Corrado y Mariló quieren preguntar algo. Bueno, voy yo, Mariló. Hola. Hola, ¿cómo te va? En realidad no es una Bien. pregunta, es un comentario, principalmente un agradecimiento, Muchas gracias. porque me quedé con tu última reflexión en relación a por qué estabas principalmente y que tiene que ver con la posibilidad de intercambiar digamos, una mirada integradora. Yo soy psicóloga, ¿sí? Bien, bien. Por lo cual también estoy acá, principalmente para eso, porque por más que grabé, escribí y no sé cuántas cosas, en realidad lo que más me llevo es la importancia y las ganas que me dan particularmente de ver a un paciente en su integridad, poder Es tener que la es eso. escucha abierta para que algo de todo lo que no entiendo igual me cuestione, digamos, ¿no? No Entonces sabes te lo que me agradezco. alegra, no sabes lo que me alegra lo que decís, porque es Mm, parte del objetivo principal de esto. Tiene que ver mm. con lo que estás diciendo. Te agradezco un montón. Me alegro mucho. No, por favor, al contrario. Gracias a vos. Mariló, no se No te sé, no No se te escucha. escucho. escucha, no se te escucha, ¿eh? No estarás muteada, no. No. Yo puedo preguntar. Mariló, escribí en el chat. y mientras Mariló escribe, María estaba preguntando, quería preguntar algo. Bueno, Ceci, hola María. Ceci Rodríguez. Hola. Quería Hola. preguntarte si tenés experiencia en el uso de la liraglutida en obesidad y síndrome metabólico en pacientes con trastorno bipolar. No, la verdad que no. La verdad que Ujú. yo no trato obesos. Ok. Y O sea, otra pregunta. yo no Sí. trato obesos. Yo no Ok. me dedico al tratamiento de la obesidad de los pacientes obesos, digamos. Acompaño en otras Bárbaro. cosas, pero no. Y con respecto al valor de TSH en pacientes que están suplementados con levotiroxina, ¿te parece que hay un valor recomendable de TSH para garantizar una Mira, mayor estabilidad anímica? mira, es, Dentro del rango por debajo de 4 y pico, ¿no? Que es es un el que acabas de decir. Nosotros tomamos, obviamente, como cualquier cosa en una ciencia biológica, dentro de la campana de Gauss.
Tenés una cosa de 95% que les va más o menos bien y otros que van por afuera, que no sabés si son normales o están enfermos por estar ahí. Y vos sabés que eso yo lo veo muchísimo en los viejos, fundamentalmente con las depresiones. Que el punto de corte en general para el adulto joven, en el viejo se queda corto. El viejo vos lo tenés que poner, si querés, un poquito más hipertiroideo, para que responda mejor el cuadro con respecto a la depresión. Valor específico no leí tampoco, ni tengo. En realidad hay un valor que es 3.1, que es el que está ahí dando vueltas, que no tendría, o sea, tendrías que estar en el medio de la mitad. No tendrías que estar cerca del borde. Perfecto. Fundamentalmente en Bárbaro. los depresivos. Porque, el gran problema, el que se desliza, es el hipotiroideo con la depresión. Al otro lo atajaste antes que arranque. Claro. Ya están dando, ya lo ves que viene por el aire, sí, bueno, su TSH debe estar indetectable. Pero sí, pero es con la depresión el valor que acabo de decir. Perfecto, muchas gracias. Lo que Mariló decía y no podíamos escucharla era que gracias por la charla, también soy psicóloga y me toca trabajar con técnicas no farmacológicas. Hiciste referencia a los pacientes bariátricos y dietas convencionales. La tasa de recaída en dietas convencionales es del 80% aproximadamente, y en pacientes bariátricos del 35-40%. Sí. Sin embargo, comentaste que en ambos casos era cuestión de tiempo de reganancia de peso. ¿Esto lo planteas por ser paciente, esto lo planteas por ser en general, pacientes bipolares? No, en general, población general. Población general. Ahora, si sumás fármacos, si sumás cosas, puede ser que las tiendas un poquito más a la recaída, la tiendas a desplazar a la derecha. O sea, que tengas más tiempo para volver a recaer. Pero la tendencia del paciente obeso tratado con lo que quieras tratar es la recaída. Es la tendencia que el tipo tiene. Vos decís que no, trabajás con obesos. O sea, no por ser pacientes bipolares tienen peor pronóstico. No, porque vos estás operada. Bueno, yo también tengo el caso de mi sister en la sala, que hace 10 años que está operada y no tiene recaída. Pero digamos, estamos tratando en general de los resultados que están escritos. A eso me refiero. Por supuesto que hay casos puntuales y demás, y quienes recaen y vuelven a andar bien, y qué sé yo. Pero más allá del número, es muy mala la intervención para el control de la obesidad. Esa es la verdad, desde el punto de vista que la quieras mirar. O sea, es mejor no ser obeso. Y si te toca tratarte, bueno, tenés que hacer con mucho cuidado, cuidando las cosas para no recaer. Eso que no siempre se cumple. Y en un paciente bipolar, la adherencia a todo lo que tiene que ver con la conducta, claramente es más difícil. Y van a tener mucha más recaída. Y Mariló sigue diciendo, por eso te preguntaba si era peor pronóstico en pacientes bipolares. Gracias. Por la adherencia, sí. Todos los tratamientos de la obesidad son más difíciles en pacientes bipolares. Porque además, el tratamiento en sí puede desestabilizarlos. O sea, arrancan fantástico y después se ponen mala adherencia, vuelven a engordar y vuelven a tener una recaída de la fase que les toque. ¿Alguna otra pregunta? Tengo que ir saltando por las distintas pantallas. Sí. Bueno, entonces nuevamente gracias, Mariano. No, a vos, Carlos. La verdad que es un placer que te hayas acercado hasta acá. Bueno. Desde tu casa. Che, les quiero recordar a todos que el capítulo de Trastornos del Ánimo se reúne los terceros jueves de cada mes.
si alguno quiere, si alguno de los que están acá todavía no participa y quiere participar, manden un mail a capítuloapsa@trastornosdelánimo.gmail y van a recibir información. Y el tercer jueves del mes que viene, Lila Pedinot, Lala te dije Lila antes, pero Lila Pedinot nos va a dar una charla sobre cómo prevenir las disfunciones cognitivas en pacientes bipolares. Yo no sé si Lila está por acá. Se anotan en Estoy acá, Carlos. Ah, ¿dónde estás? Acá. Estaba sin video. Lila. Bueno, Lila es nuestra próxima invitada para el mes que viene. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por sostener el día de hoy hasta estas horas. Hay cosas. No, son todos agradecimientos, un montón de agradecimientos. Bueno, gracias de vuelta a todos. Gracias a todos por escuchar y por invitarme. Les agradezco muchísimo haber escuchado. Fue un placer. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.